Es un texto muy conocido por todos. Todos leamos a una sola voz. Uno, dos, tres. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Alguien de una alabanza para el Señor? Siéntese, tenga la bondad. Bueno, hoy vamos a hablar de la gloria de un servidor. Amén. Aunque creo que todos debemos servir al Señor, de una u otra manera somos servidores, porque cuando nos entregamos al Señor, nos entregamos con todo. Amén. Nos entregamos con todo y decidimos dedicar nuestra vida a servir al Señor. Y yo creo que una de las cosas grandes que nos ha podido pasar a nosotros, los que llegamos al Evangelio, es poder servir al Señor. ¿Cuántos se sienten contentos de servir al Señor? Es poder servir al Señor. Algunos ya no lo harán con la misma intensidad porque sus años no se lo permiten. Alguna vez colocaba el ejemplo de la hermana Herminia cuando uno va allá, pero uno sí le da tristeza de que hay gente muy joven que ya no quiere servir al Señor, como que ya dicen, ya se cumplió mi ciclo. Pero yo hablaba con la hermana Emir, Esterilla creo que sí, es que hay un poco de Emir. Y ella me decía, yo quisiera estar en el templo, ir a la iglesia, aunque a barrer. Decía anciana, tiene como 90 y pico de años, 91, 92. Bueno, 8. Y ella me decía, yo quisiera, y cuando uno la visita, yo quisiera ir a la iglesia aunque sea a barrer. Y yo le decía a ella, mi hermana, de todas maneras, usted no se preocupe, que usted lo que tenía que hacer ya lo hizo. Da que ella se siente como preocupada porque dice que yo quiero ser todavía alguien útil para la obra. Así que el mero hecho de nosotros ser escogidos por Dios para tener un cargo o para servir en la obra es sinónimo de ser fiel. Amén. Porque Dios no escoge a los infieles, Dios escoge ¿a quiénes escoge Dios? A los fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Así que el mero hecho de tener un cargo, de ser un servidor, es sinónimo de ser fiel. Así que es un honor servir a Dios. Es un honor que Dios lo tenga en cuenta, porque muchas veces inclusive los creyentes creen que el que me tiene en cuenta es el pastor. Y claro, cuando me tiene en cuenta el pastor o me tiene en cuenta un comité, pues yo hago las cosas de cualquier manera porque al fin y al cabo el que me tuvo en cuenta fue un pastor. Pero los que hemos conocido al Señor sabemos que el que nos ha tenido en cuenta es el Dios Todopoderoso. Y al que tenemos que dar cuenta por lo que nosotros hagamos es el Dios Todopoderoso. Así que cuando alguien está escogido para servir a Dios, eso nos da un estatus, nos da un reconocimiento ante la sociedad, pero también nos da un reconocimiento ante la iglesia. Amén. Cuando tú te paras acá o cuando tú te paras en esa puerta, tú tienes un reconocimiento. Todo el que pasa por esa calle debe saber que tú estás allí porque tú eres fiel. Hermano Domingo. Que todos paren,
Porque es que la gente cree que no, yo me paro ahí. Es que cuando tú te paras allí, la gente que pasa y te ve, se supone que usted es fiel. Y por eso está ahí. Porque él dice, no, allá no se le puede dar un cargo a cualquiera. Como dijo una vez un pastor, un anciano de la iglesia, hablándonos a nosotros los pastores. Lo que pasa es que hay unos pastores que se nos colaron. Y están donde no deben estar. Pero también tenemos que decir que muchas veces dentro del servicio a Dios hay unos que se nos cuelan. Pero tú tienes que entender que el servicio a Dios nos da un estatus. Y muchas veces, inclusive, hablemos aquí en el caso de pastores que un día dijeron, me voy del ministerio, ya no quiero servir a Dios. Y después le da tan duro que les dicen, mándenme donde sea, pero ténganme en cuenta para servir a Dios. Hay hermanos que no valoran lo que Dios les ha dado. Y cuando ya el pastor dice y la iglesia dice, pues como usted no valoró lo que tenía, pues no, ya no puede seguir ahí. Y entonces andan buscando, inclusive andan diciendo, yo quiero una oportunidad, yo quiero que me den una oportunidad. Pero ¿qué pasó? Cuando la tuvieron, no la supieron aprovechar. Así que el servicio a Dios nos da un reconocimiento. Y yo quiero aconsejar a los servidores, bueno, a toda la iglesia, pero a los servidores, no eches a perder o no eches por tierra la honorabilidad que representa un cargo en la obra del Señor. Tú eres un honorable, Dios te escogió y detrás de ti. Yo no sé por qué hay gente que piensa que uno puede hacer cualquier cosa. Yo lo tengo claro. De mí depende mucha gente. Yo eso lo tengo claro. Yo no sé si usted lo tiene claro. Pero yo sé que yo tengo que procurar ser fiel al Señor, porque de mis actos depende la salvación de mucha gente. Y eso debe pensar el servidor. Detrás de usted está la familia. Detrás de usted está su mamá, está su papá, que cuando usted llega a la iglesia, ella lo consideró como alguien diferente. El que esté en el evangelio y se convierte honorable, así sea el menor de la casa, ya los hermanos de él lo miran diferente. ¿O no? Uno tiene tantas experiencias en esto. Y alguien cometió un error, alguien destacable en la iglesia, y aquí a la casa vino un inconverso, una hermana de él de inconversa, y llorando me decía, yo no creí que mi hermano fuera capaz de hacer eso. Y era inconverso. Ella esperaba más de él. Porque los inconversos esperan más de usted y de mí. Porque si no esperan más de usted y de mí, ¿de quién? ¿Del gobierno? Ellos esperan más de ti. Llorando me decían, pastor, yo nunca creí. Hay inconversos, gente afuera que nunca cree que usted es capaz de hacer ciertas cosas, porque ellos te tienen a ti y me tienen a mí en un lugar honorable. Así que no eches por tierra la honorabilidad que Dios te ha dado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Un pastor, un obrero. Y Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. O sea, preocúpate. Otra versión dice, haz todo lo posible. No quiere decir que nosotros no cometamos errores, pero pensemos lo que vamos a hacer. Todos nosotros podemos cometer errores, somos humanos. Y no vamos tras los humanos. Pero Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Otra versión dice, haz lo posible por presentarte a Dios aprobado. Que Dios apruebe lo que tú hagas. Que Dios apruebe lo que yo haga.
a Dios con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero, que qué, oye, ya ustedes lo saben, como obrero que qué, que no tiene de qué avergonzar. No utilicé la otra parte porque es que hasta ahí no sirve para el mensaje. Que predica bien el evangelio, que trata bien la palabra de verdad, pero que no tiene de qué avergonzarse. Porque el testimonio tuyo y mío habla más que las palabras, son más fuertes que las palabras. Y Pablo le dice a Timoteo, y yo siempre he dicho, a usted, al pastor le pueden decir que no visita, al pastor que no está bien, o le pueden decir que no es social, como dicen de algunos, o que esto y lo otro, pero que no lo acusen de inmoralidad. Sí, hay de cosas a cosas. Al líder de la iglesia pueden decir que casi no le fue bien en el comité que hizo, que le faltó, que le falta dinamismo, que le falta una cosa de otra, pero él se puede parar con la frente en alto y puede hablar la palabra y nadie lo puede acusar de nada. Amén. Nadie lo puede acusar de nada. Entonces Pablo le dice a Timoteo, procura, haz lo posible, que Dios te apruebe. Y cuando Dios te aprueba, eres un obrero que no tienes de qué avergonzarte. Que no tienes que predicar el evangelio al escondido, o tienes que esconderte cuando ves a alguien, sino que puedes dar la cara y puedes presentarte delante de cualquiera y decir: yo soy un hijo de Dios. Pablo, vamos a hablar un ejemplo de Pablo, tuvo conflictos con la iglesia en Corinto. Pablo tuvo algunos conflictos, inclusive usted ve Primera de Corintios y él prácticamente empieza a defender su ministerio, porque algunos decían que Pablo no era apóstol. Entonces Pablo dice en el capítulo 9, yo también soy apóstol. Hablaban que él no era apóstol, y entonces Pablo, como tenía conflictos con la iglesia de Corinto, decidió no recibir ninguna ayuda económica de ellos. Inclusive que era la iglesia de Filipos que lo ayudaba cuando él estaba en la cárcel. No, como ustedes me critican tanto, entonces yo no les voy a dar motivo para que ustedes desvanezcan mi ministerio. Entonces él dijo, no voy a recibir ninguna, porque entonces miren lo que dice en el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 3, versículo 4. Contra los que me acusan, no está hablando de los inconversos, está hablando de la iglesia de Corinto que generó un conflicto con él. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Capítulo 9, versículo 3 y versículo 4, Primera de Corintios. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Y el versículo 14 dice, también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, a ustedes no los he utilizado para que me sostengan. Como dicen que yo no soy apóstol, entonces yo no utilizo para que no vayan a decir después que yo me estoy aprovechando de la economía de ustedes. Yo de nada de estas cosas me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que hagan conmigo. O sea, no les estoy escribiendo para manipularlo y digan, ahora sí vamos a colaborarle a Pablo, porque Pablo dice, prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. O sea, prefiero morir antes de que alguien eche por tierra lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que desvanece la gloria de un servidor? Porque ya dijimos que Dios nos coloca en un estatus, nos coloca en un lugar alto. Lo que daña esa honorabilidad es el mal testimonio. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Daña toda la honorabilidad. Ese mal testimonio daña la honorabilidad de un servidor.
Así que no dejes que lo que haces para el Señor lo desvanezca tu mal testimonio. Corrobora eso que tú haces para el Señor con un buen testimonio. Toda la iglesia tiene un lugar honorable. ¿Cuántos se sienten honorables de estar aquí en el camino del Señor? Toda la iglesia tiene un lugar honorable. Pero el que recibe un cargo tiene mucho más honor. Y tiene una responsabilidad. Porque el que recibe un cargo y el que esté en alto es un punto de referencia. Ustedes no me pueden decir en esta mañana que es lo mismo la falta mía que la falta de un diácono. No me pueden decir esta, o sí. ¿Cuál daña más? ¿La falta mía o la de un diácono? La mía. ¿Cuál daña más? ¿La falta de un diácono o la del líder de los jóvenes? Así sucesivamente. Así que todos debemos procurar ser fiel. Pero yo debo entender que cuando yo tengo un lugar preferencial, Dios me coloca en un cargo, yo ya soy un punto de referencia. Yo ya soy un ejemplo a seguir. Miren lo que hablábamos del honor. Pablo le dice a Timoteo, oiga lo que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:17. A los ancianos que gobiernan bien se han tenido, ¿por qué? Por dignos de doble honor. ¿Por qué? Porque y Pablo dice, mayormente a los que trabajan en la predicación y enseñan, o sea, el que predica, el que enseña, el que, acomodémoslo al tiempo de nosotros, el que tiene un cargo, tiene un doble honor. Pero ese doble honor no es simplemente para que tú digas, es que yo soy más grande que los demás, es que yo soy más importante que los demás. No, es porque tú tienes mayor responsabilidad. Así lo tenemos que mirar. Porque entonces cuando yo lo digo que soy grande, entonces yo digo, es que aquí el más grande soy yo. No, tú lo que tienes es mayor responsabilidad delante de la sociedad y delante de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo que tenga a los que predican, a los que están en alto, a los que enseñan, los tengan dignos de doble honor. Porque muchas veces hoy los líderes, para acomodar su mal comportamiento, entonces pregonan el dicho, no me miren a mí. Entonces cuando el inconverso le dice, usted no parece evangélico y yo por eso no voy a la iglesia, ¿y por qué me miran a mí? ¿Y a quién van a mirar, vea? Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, lo que tendríamos que decir es, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Eso es lo que tendremos que decir. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quiera o no, quiera usted o no, tenemos que entender que entre más alto estamos, mayor es el honor. Y mayor serán las consecuencias de nuestro mal comportamiento. Quiera usted o no. No quiere decir con eso que seamos perfectos. Tendremos errores, pero procuremos honrar nuestro trabajo que hacemos. Que tu trabajo no se eche a perder, que tu gloria no se desvanezca. Que tu gloria no se vaya por tierra. Amén. Una alabanza para el Señor. Qué bueno es morir en un estado de honorabilidad. Hemos dedicado nuestra vida al Señor y que esa sea honorable. ¿Cuánta gente se aleja del camino del Señor alguna vez? Y eso empecé cuando estaba en Santa Rosa. Dije, nosotros muchas veces tenemos que pedirle perdón al Señor porque hay mucha gente que no llega al Evangelio por culpa nuestra.
Y de eso hay que pedirle perdón a Dios. Mucha gente no llega al evangelio por culpa nuestra. Algunos serán excusas, pero casi que la mayoría son verdad. Algunas son excusas, pero la gente saca excusas de todo. Pero nosotros tenemos que entender. ¿Cuántos no vienen a la iglesia por no verlo a usted? ¿Cuántos quisieran venir a la iglesia? Una alabanza para el Señor. Pero dice, no, es que allá está la hermana que va a no estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de los inconversos. Yo quisiera ir a la iglesia porque yo amo el evangelio, pero es que allá hay una hermana con la que yo no me hablo. No la quiero ver. La iglesia de hoy, inclusive creo que la iglesia de hoy está pasando por unos tiempos unos tiempos éticos y morales muy difíciles, porque la gente se ha acostumbrado a vivir un evangelio de cualquier manera. Pero yo te digo una cosa, la gente de hoy necesita alguien que le testifique de la verdad, no con palabras, sino con la manera de vivir, porque lo que la Biblia dice es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos gente creyentes de ese tipo en medio de un mundo donde todos son evangélicos, pero ya no hay diferencia. Todos son evangélicos, le decía yo a mí, yo no sé si yo se lo dije a ustedes. Pero uno ve hermanas que uno conoció evangélicas, entonces yo le preguntaba a mi esposa, esa muchacha ya se apartó. Digo, pues ya se apartó, pues yo la veo andando con minifalda, pero seguramente no se ha apartado. Y uno dice, ¿dónde está la diferencia? La diferencia la tiene que hacer tu testimonio. Porque hay una crisis, hay una crisis de identidad en la vida cristiana. Hoy todos son evangélicos, pero viven como cualquiera. Y el mundo, y créalo que nos falta mucho. Yo sí digo que nos falta mucho, porque nosotros simplemente, como nosotros miramos venir al culto, orar, ayunar, pero somos evangélicos, somos mundanos cuando vamos a votar, porque hacemos lo mismo que hacen los inconversos. Cuando estamos en el colegio hacemos lo mismo que hacen los inconversos, chancuco. Lo único que nos diferencia es una Biblia y que venimos aquí. En la sociedad actuamos como actúan los demás. Hacemos todo lo que hacen los demás. Lo único es que venimos aquí. Y cosas que como la gente lo ve normal, para la gente no es mala, ¿sí o no? Y la gente de pronto no te juzga por eso, porque la gente dice, no, eso es normal. Nosotros los evangélicos debemos mirar el mundo de una manera diferente. Hay cosas que el mundo lo ve normal, pero no es, y de pronto no te juzgan por lo que lo hacen, pero no es normal. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso y hemos sido llamados para impactar al mundo. Una alabanza para el Señor. Como servidor, tú eres una luz. Amén. Tú eres una luz. Y cuando uno encienda una luz, la coloca en un lugar alto. ¿Sí o no? La coloca en un lugar alto para que cumpla la función para la cual está allí, para que irradie su luz. Y así la gente no la mire, sabe que está allí. Nosotros pudiéramos prender estos bombillos y así la gente, o estas lámparas, así la gente no la mire, sabe que la luz está allí. ¿Por qué la luz está allí? ¿Por qué está allí? Porque yo ya puedo leer mejor, puedo mirar mejor. Entonces yo no necesito mirar la luz.
Yo no necesito mirar la luz. Sencillamente, como está en un lugar alto, así yo no la mire, yo me doy cuenta que estoy allí. Cuando tú como cristiano, como un servidor, llega a un lugar, así la gente no sepa que tú eres evangélico, tú debes de irradiar luz. Porque la luz, dijo el Señor, la luz no se puede esconder. O sea, la luz que esté en alto, nadie la puede evitar. Una alabanza por el Señor. Cierto que la luz que esté en alto nadie la puede evitar. Un cristiano que está 8 días trabajando con alguien que no es cristiano y así no le ha llevado la palabra, el inconverso no ha notado algo raro en él. No ha notado nada raro en él. Lleva 8 días trabajando y el inconverso todavía no ha notado nada raro en él. Ese creyente tiene que ponerle cuidado a la vida. Porque es que la luz, así la gente no la vea, pero la luz, la gente tiene que, así la gente no vea el foco, pero la gente se da cuenta que hay una claridad. El Hijo de Dios no se puede esconder, el verdadero Hijo de Dios no se puede esconder, porque Él lleva una luz. Y en ese momento, tarde que temprano, ese inconverso dirá algo que usted tendrá que decirle, eso no lo hago. Ay, pero ¿por qué? Ah, bueno, ahí llegó la luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Las ciudades que están arriba, no, por más que quieran, bueno, ahí llega la nube y las tapa, pero vuelve y abre y ahí está. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando usted da testimonio de la verdad, cuando usted muestra el Evangelio a través de sus obras, la gente glorifica al Dios Todopoderoso. Amén. Verdaderamente este es un hijo de Dios. Verdaderamente esta es una evangélica, una hija de Dios. Así que tu honorabilidad, ya dijimos que es un honor tener un cargo. Pero yo te voy a decepcionar en esta mañana. Tu honorabilidad no lo hace el cargo, lo hace la manera de vivir. Porque tú llegas a un cargo por una manera de ¿qué? De vivir. Si tú engañaste y tú fingiste, pues problema. Pero tú llegas a un cargo porque la Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Así que tu honorabilidad no lo hace un cargo, sino la manera de vivir. Hay gente, inclusive hoy que todo se ha vuelto técnico y que para todos se necesita una capacidad. Hay personas que de pronto nunca podrán ser un diácono. En el tiempo de hoy. Porque en el tiempo de hoy un diácono que no sepa escribir, pues en el mundo que manejamos hoy, todo tecnificado, todo computarizado. Pero eso no te quita la honorabilidad, porque hay gente que no tiene un cargo porque de pronto no tiene la capacidad, pero sigue siendo honorable con su manera de vivir. Sigue siendo honorable. ¿Qué es lo que da la honorabilidad al servidor? Ese honor que le da el cargo al servidor hace que tu vida le dé sabor. O sea, que la gente no simplemente mira el cargo, porque por encima del cargo la gente mira esa manera de vivir, esa honorabilidad. Y entonces cuando tú accedes y tienes un cargo, el Señor te da honorabilidad y hace que a través de esa honorabilidad usted le dé sabor a la vida de los inconversos, pero no solamente a la vida de los que no son creyentes. Ese sabor se la tiene que dar
a la iglesia también. Una alabanza para el Señor. O sea, yo también tengo que saber que mi vida tiene que darle sabor a la vida del creyente también. Yo no tengo que ser ejemplo simplemente para los inconversos. También tengo que ser ejemplo para los ¿qué? Creyentes. Si tú tienes un cargo, tienes que ser ejemplo a los creyentes, porque supuestamente si tú tienes un cargo es porque eres más ejemplo que los otros. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor. Pero si la sal se desvanece, que eso es lo que estamos hablando, el conflicto de los tiempos, el conflicto de esta época moderna de la vida, de la vida cristiana, de los evangélicos, donde hoy todo el mundo es evangélico, y ya no hay diferencia. O sea que la sal ha perdido sabor. No aquí, pero yo he conocido en parte donde yo he estado, aunque ya iba a decir una cosa que no era correcta. Yo iba a decir, de la iglesia tampoco he conocido gente que ha andado con armas, pero también los he conocido. Ya iba a decir eso, y no está bien. Yo conocí un lugar donde evangélicos que no eran de pronto, pero andaban con armas. Y un evangélico jugando mató al amigo con una pistola. Y uno dice, ¿y qué hace un evangélico con una pistola? Uno se pregunta, ¿qué hace un evangélico con un arma de fuego en la mano? Y en la iglesia también conocí un muchacho que decía en la iglesia que dice uno, ¿qué tipo de evangelio se está viviendo? Un conflicto moral, donde ya no quiere haber diferencia entre el evangélico y el que no lo es. Pero el Señor le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Usted es el responsable de darle sabor a un mundo insípido, donde todo es bueno y la gente vive y hace lo que quiera. O usted le va a dar sabor. Pero el Señor hace una lamentación y dice, pero si la sal se desvanece, ya no sirve más para nada. Si tu honorabilidad se acaba, tu servicio ya no tiene sentido. Si tu honorabilidad se acaba, tu servicio ya no tiene sentido. No producirá efectos positivos en la gente. Será insípido y perjudicial para la obra. Yo conozco gente, oiga, es que esto es como raro, ¿cierto? El evangelio es como raro y a cuestión de predicar. Yo conozco gente que no predica nada. No son exponentes duros de la palabra, pero cuando se paran, el mero testimonio y la mera honorabilidad impacta. Y uno muchas veces dice, pastores, pero es que el hermano no predica nada, pero tiene un testimonio, y ese testimonio y esa honorabilidad hace que la iglesia le funcione. Pero hay otros que muchos predicadores, y uno los ve que tratan, pero cuando suben allá, uno dice, no, pero ese man va a hablar, pero ese man le debe a todo el mundo. Ya el impacto que iba a hacer la palabra en mí, ya va condicionada. Ya va condicionada. Así que si tu honorabilidad se acaba, tu servicio ya no tiene sentido, no producirá efectos positivos en la gente, será insípido y perjudicial para la obra. Una alabanza para el Señor, una alabanza para el Señor, una alabanza para el Señor.
¿Qué dice? Voy a decirle, bueno, yo estoy claro, pero quiero hacerme entender bien. Cuando un pastor sale de una iglesia, voy a colocarle no siempre un pastor sale de una iglesia por pecado, sino cuando ya el testimonio de un pastor ya no tiene credibilidad en la iglesia, así nadie haya probado nada, ya se tiene que ir. Así dice el reglamento. De ya el hermano lo acusaron de una cosa, no es verdad, lo acusaron de otra, no es verdad, pero todo el mundo dice, ¿cómo se para él a predicar? Así no le hayan probado, pero ¿cómo se para él a predicar si su testimonio está en cuestionamiento? De ya váyase a otra parte donde no lo conozcan y haga un nuevo testimonio. ¿Por qué el testimonio no le sirve para predicar ahí? Porque es que por encima de las palabras yo predico es con mi testimonio. Sí, por encima de las palabras yo predico es con mi testimonio. El evangelio no es palabra, es honorabilidad. La gente hablaba de Jesús y decía, nosotros le creemos a él porque ese no predica como los escribas y fariseos, él predica como quien tiene autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque él vivía una vida diferente a lo de los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos simplemente era hagan, y ellos no hacían nada. Y Jesús dijo, no, aquí es que hay que decir hagan, pero el primero que tengo que hacer soy yo. Entonces la gente dijo, ese es diferente. Usted quiere que la gente diga de usted que es diferente, lo que usted vive, usted es un servidor, impacte con ese testimonio allá en el barrio, en la casa, en la iglesia, impacte con ese testimonio, cómo vives, cómo resuelves tus diferencias con los hermanos, cómo vives con los hermanos, qué concepto tienen los hermanos de ti, impacta con eso y entonces cuando tú hagas un servicio, ese servicio será una bendición para la obra del Dios Todopoderoso. Serás una persona honorable. Una alabanza para el Señor. Una alabanza para el Señor. El mal testimonio de los servidores no solo dañan a los inconversos, también dañan a los hermanos. El mal testimonio de los servidores, o sea, el mal testimonio de un hermano que no es un servidor en el altar o no tiene cargo, daña. Pero la gente dice muchas veces, uno se excusa y dice, no, pero el hermano, bueno, aunque no es así porque todos aquí tenemos responsabilidad, pero uno dice, no, pues que el hermano no es servidor. Nosotros como que aminoramos el daño diciendo que él no es. Pero si es servidor, ¿cómo aminoramos el daño? Y entonces ahí es donde la gente dice, son unos alcahuetos, son corruptos. Pero el mal testimonio no solo daña a los servidores. No, de los servidores no solo dañan a los inconversos, también dañan a los hermanos. Por eso Jesús dijo estas palabras. Lucas 17:1. Dijo Jesús a los discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por el cual vienen. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino y se arrojase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar el que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Y muchas veces el hermano tiene un tropiezo por mi mal comportamiento. 1 Corintios 8:9, Pablo dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. O sea que mi comportamiento debe de mirar de tal manera que yo no vaya por mi forma de comportarme, yo no vaya a hacer tropezar a un débil. Voy a colocar ejemplos de lo que nos dicen a nosotros. Lo que pasa es que nosotros los pastores en ocasiones somos medio tercos. A nosotros nos aconsejan y nos dicen a nosotros, a los pastores,
no haga negocio con los hermanos. Un principio. Hay gente que va y no oye, pero a nosotros dice, no haga negocio con los hermanos. Porque si el hermano no te paga, tú como pastor te tienes que quedar callado, porque tú no puedes hacer tropezar a tu hermano. Entonces, para eso, porque ¿cómo voy a demandarme a la hermana? Y la hermana viene aquí a decir, pero voy a escuchar al pastor. No, yo al pastor no lo escucho porque él me mandó. Aunque yo tengo derecho, porque ella me debe, pero me voy a poner una piedra de tropiezo. Yo no puedo ser tropiezo para la hermana. De Pablo dice que yo no puedo ser tropiezo para los débiles. Pues entonces dice una parte importante en el versículo 10, que vamos apenas a la primera parte, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, simplemente lo dejo ahí. Pablo dice, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento. Yo he oído gente que dice, no, y es que cuando uno llega a la iglesia, uno tiene unos puntos de referencia. ¿Cuántos han tenido puntos de referencia cuando llegan a la iglesia? Hermano, yo cuando llegué a la iglesia, yo tenía puntos de referencia. El hermano Eliú, el hermano Julio César, hablo de los hermanos que estaban allá, y uno admiraba a esa gente, y uno decía, allá voy. Allá voy. Y entonces el apóstol dice, si alguno te ve a ti, la gente dice, tú que tienes conocimiento, tú que llevas un tiempo, tú que tienes un cargo, y entonces el hermano te ve haciendo, el hermano que todavía no tiene un cargo y está empezando, te ve haciendo algo que no conviene, él te va a debilitar. Porque él dice, pues si el hermano no lo hace, si él lo hace, aunque no debiera ser así, aunque nosotros lo predicamos, pero es que cuando yo tengo un cargo, yo no puedo decir, no, sigan al Señor, no me miren a mí. No, todo el mundo tiene un punto de referencia. Yo debo saber que yo soy un punto de referencia. Y si el hermano me ve a mí haciendo algo que no conviene, el que no tiene, yo que tengo conocimiento, y el hermano que está empezando me ve a mí, eso le va a generar un problema. Y yo estoy colocando una piedra de tropiezo para mi hermano. No solamente para los que no conocen la palabra, para mi hermano también. Para mi hermano también. Amén. Así que no seas tropiezo para los hermanos. Voy a colocar ejemplos, porque es que uno muchas veces tiene que venir aquí y colocar ejemplos, porque no podemos disimular las cosas. Una hermana empezó un negocio y ella está empezando, no es una servidora, un ejemplo. No participa, no tiene un cargo en la iglesia, pero el hermano que tiene el cargo va y le fía y no le paga. ¿Cómo se siente esa hermana? Ella espera que usted que tiene el cargo, que usted que dice que es más importante que ella, pues le dé ejemplo, ¿o no? Ella espera que usted que tiene el cargo, pues le dé ejemplo. Y resulta que usted que tiene el cargo no le dé ejemplo, ¿cómo se siente ella? Pues quítenle ese cargo a ella y démelo a mí. Si tú que estás en una posición alta, tienes un problema con un hermano que de pronto no tiene una posición porque todos la tenemos, y entonces tú le quitas el habla a ese hermano que está allá, entonces dice, pero en vez de ser yo que no tengo el cargo, que le quito el habla, el que tiene el cargo, que un servidor me quite el habla, ¿en qué mundo estamos? Así que no seas tropiezo. Tú has sido llamado para hacer una bendición. Que el testimonio del servidor no sea tropiezo para nadie. Ni que su trabajo, ni que su trabajo se vea desvirtuado, ni se vea desvanecido por tu testimonio. No seas tropiezo para nadie. Pablo dice por acá en 1 Corintios 10:32, no seas tropiezo ni para el judío, ni para gentil, ni para la iglesia. Ese es como un mandamiento, ¿no?
No seas tropiezo para nadie, ni para judío, ni para gentil, ni para la iglesia. No, consérvate puro, dijo Pablo en cierta ocasión. Vive un buen testimonio, sé de buen testimonio, que cuando alguien tenga que hablar mal de ti, porque muchas veces de uno tendrán que hablar mal. Inclusive Pablo dice, pues dice el escritor, no fue Pablo, bienaventurado cuando de vosotros digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Pues si la gente lo que dice es mentira, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Es una bienaventuranza. Cuando el servidor comete un error, deshonra y desvanece el trabajo que hace para el Señor. Eso se desvanece como dicen por allí, estamos borrando con el codo lo que hemos hecho con la mano. Tantos años de predicación, tantos años de servicio, tantos años de honorabilidad. Y entonces con un mal testimonio deshonramos y tiramos por tierra todo lo que hemos hecho. Pero sabe, que quiero que aquí me presten atención. Cuando el mal se hace más grave, yo les voy a decir cuándo el mal, porque todos, así seamos servidores, así seamos pastores, podemos cometer errores. Aunque el que quiera estar firme, que dice la Biblia, mire que no caiga, procure no cometer errores, pero de todas maneras los vamos a cometer, aunque hay de errores a pecados. Una cosa es error, otra cosa es pecado. Pero usted sabe cuándo se hace más grave la deshonra del trabajo de un servidor. Primero, cuando no se reconoce el pecado. La Biblia dice, el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? Más el que los confiesa y se aparta, porque hay gente que le da más importancia al cargo y a la reputación que yo tenga delante del pastor y delante de la iglesia, que lo que piensa Dios. Aquí a usted no le va a interesar lo que piensa el pastor ni lo que piensa la iglesia. Lo primero es que piensa Dios. Y entonces él dice, no, pero qué pena tener que ir a decir al pastor y que me coloquen en disciplina y me quiten el cargo, sabiendo que yo tenía un cargo, sabiendo que todo el mundo me tiene como persona honorable. El verdadero cristiano no piensa eso. A mí me toca pagar las consecuencias de mi pecado, pero yo quiero quedar bien delante del Dios Todopoderoso. Entonces el mal se hace más grande cuando no reconoces tu pecado. Y cuando no se reconoce el pecado, no se aparta. Y cuando tú no recibes una disciplina, entonces te apartas por un tiempo. Hay gente que dice, como engañando al Señor, no, es que hay ciertos pecados que el servidor debe de perder el cargo. Ahí sí les digo, digan amén. Digan amén. Pero ¿por qué no lo pierde? Porque como él dice, yo arreglé acá con el Señor. Y el cargo lo arreglas con el pastor. Eso lo pudiera hasta decir uno que no tiene cargo, pero el cargo lo arreglas con el pastor. No, es que yo voy a perder el cargo y yo arreglo acá con el Señor y yo pido perdón y las cosas siguieron igual. No siguen igual. Porque tú debes de perder esa responsabilidad. Ya no debes estar en esa altura que te colocó, porque eso es lo que hace más daño. Porque cuando tú cometes un error, una infracción y no se colocas en disciplina, es como que hubiera habido una injusticia. El que contra quien te vio cometer ese error, contra quien te vio cometer ese pecado, contra quien sabe que tú cometiste un pecado, él al menos la conciencia le queda calmada cuando dice, al menos lo bajaron del servicio. ¿O no? Él dice, no, sí cometió un error, pero al menos lo bajaron del servicio, así que mi conciencia queda tranquila. Pero cuando él te sigue viendo acá, le sigues haciendo más daño. Porque las injusticias, oiga, ¿a cuánto le gustan las injusticias?
A uno, ¿cierto?, que a uno le duele las injusticias, ¿cierto? Cuando usted ve por la televisión la injusticia, a usted le duele, ¿sí o no? Las injusticias traen decepción social y desvirtúan la imagen del evangelio. Así mismo es cuando el hermano mira eso y ve que tú no pagaste las consecuencias de tu error, de tu pecado. El hermano se decepciona, el amigo se decepciona del evangelio y dice: ¿para qué voy allá? Si yo voy allá y veo al hermano ahí como si nada hubiera pasado. Una alabanza para el Señor. Imagínate, porque aquí estamos en cosas prácticas. Y si me demoro, hoy vamos a elegir comité, entonces me demoro un poquitico, déme un poquitico de tiempo porque no quiero dejar nada. Imagínate tú que eres un servidor en el altar cantando con libertad y le debes un dinero a alguien que no porque no hayas podido pagarle, sino porque no has querido pagarle, y le debes un dinero a alguien y de pronto ese alguien entra por esa puerta. Y tú estás acá restiado cantando un coro, predicando la palabra. Imagínate. Yo me devuelvo. No, te estoy colocando ejemplo. Imagínate que vaya entrando ese, tú le debes un dinero y que te la has escondido, porque cuando uno debe y no puede pagar, lo que uno tiene que hacer es arrimarse a la persona y decirle: quiero pagarte, pero no he podido, deme un tiempo. Ya, todos en algún momento no hemos podido pagar algo. Eso no quiere decir nada. Pero no, ya se esconde, le extravía calle y de pronto es inconverso. Yo voy ahí al culto y el hermano aquí restiado y saltando y hasta hablando en lengua, y si aparece ese personaje allá en la puerta. Imagínate tú que tienes un noviazgo inconverso por ahí, desordenado, con un inconverso. Porque pues como se oye, uno no sabe porque no puede probar, pero se oye. Y tú ni siquiera has dicho: pastor, no me descargo, yo no quiero cargo. Así se van por sacar una excusa, pero no accedas a ello. Y que llevas un noviazgo desordenado por allá, y tienes noviazgo inconverso y todas las cosas. Y tienes relaciones. Y estás sirviendo en el altar. Y él o ella aparezca en la puerta. ¿Usted cree que eso le hace bien al evangelio? ¿Usted cree que eso le hace bien al evangelio? Estás matando la fe. Inclusive yo por eso es que digo, yo tengo un dicho, y oiga, no sé, bueno, denme tiempo, yo tengo un dicho: el creyente que enamora a una inconversa, o la creyente que enamora a un inconverso y lo mete con cuento al evangelio, que cásate conmigo, que yo me voy a entregar, eso no es verdad. Y si se entrega, se tiene que ir, porque el único motivo por el cual uno tiene que llegar al evangelio no es por una novia ni por un novio, es por alcanzar la salvación y la vida eterna. Al Señor no tratemos de engañarlo. ¿Y por qué no se entrega? Porque cuando tú eres un soltero y enamoras a una persona que no es de la iglesia, ya le estás matando la fe. Claro, el inconverso, pues, yo que sea inconverso, y me dicen: pues el inconverso hace lo que sea por conquistar a la muchacha, él no sabe lo que hace. Pero tú le estás matando la fe. Porque en el inconsciente de él, en el inconsciente, muy adentro, él sabe que lo que tú estás haciendo no está bien. Entonces él dice: yo me voy a entregar como por conquistarla, pero apenas la tenga en mi garra, yo evangélico no quiero ser, porque eso es mentira. Porque si hubiera sido verdad, él no me hubiera dicho lo que me dijo. Una alabanza para el Señor. Una alabanza para el Señor. Así que reconcíliate con tu hermano, con tu vecino, con tu hijo.
Arregla ese testimonio antes de servir. Para que tú no desvirtúes tu trabajo y empieces a expedir olor de muerte. Eso que estoy diciendo es olor de muerte. Cuando tú no eres digno de estar aquí o de tener un cargo y lo tienes, tú estás expediendo olor de muerte a los que te ven, a los que saben. A los que no saben, como ellos no saben, ellos lo ven normal. Pero a los que ya saben, eso huele mal, eso huele feo. Amén, no alabanza para el Señor. Los veo asustados. No, porque como yo siempre digo, a mí también me ha incomodado ciertos predicadores que no tienen testimonio, pero que uno los ve hablando de tal manera y uno dice, pero como que hay algo que no me... Porque es que lo que está diciendo es verdad, pero él no lo corrobora con su vida. El que no se da cuenta, él aleluya y gloria a Dios, porque él no tiene la conciencia dañada. ¿El qué? Pero cuando ya se da cuenta, no hubiera saltado. No, mentira. Por eso es mejor no saber. No, sí, por eso es mejor no saber cosas. Porque cuando uno sabe, ya la conciencia se lee. Entonces, ese servidor que no tiene testimonio y que tiene problemas y sube acá o tiene un cargo, cuando el que lo ve haciendo tal función, para él es olor de muerte. Y por eso traje aquí algunos dichos. Los que reciben cargo, pasan al altar y tienen pecados ocultos, es similar a los que toman la cena del Señor indignamente. Por deducción. Porque cuando usted toma la cena del Señor indignamente, ¿cuál es el problema? Usted está engañando al Señor. No, yo estoy bien, yo. Y cuando usted recibe un cargo y no lo merece, tiene un pecado oculto por allá, ¿qué está haciendo? Engañando al Señor y engañando a la iglesia. Tratan de engañar a Dios, aparentando lo que no son. Y tarde o temprano esa insinceridad te traerá muerte, pues te has convertido en una piedra de tropiezo. Y nadie que se convierte en una piedra de tropiezo, ya sea para los inconversos o ya sea para la iglesia, nadie que se convierte en una piedra de tropiezo le irá bien. Tarde que temprano Dios cobrará eso, porque hay una cosa que a Dios le duele. Cuando David pecó, ni siquiera Dios dijo, porque te acostaste con Betsabé. Dios le dijo, por cuanto hiciste blasfemar el nombre de Jehová delante de los que no conocen mi nombre, el hijo que tienes morirá. ¿Por qué? Porque tu comportamiento hizo que la gente hablara mal de mi nombre. Una alabanza para el Señor. No lo creas. No lo creas. Dios lo tiene presente. Lo único que Dios olvida es el pecado confesado. Cuando alguien se arrepiente y viene al altar y reconoce su pecado, dice la Biblia que Dios nunca más se vuelve a acordar de ellos. Aleluya, gloria a Dios. Pero el que yo me lo dejé por allá guardadito con ceniza, está presente. Ahí está. Y tarde que temprano te afectará. Por eso en esta mañana yo te pido, por favor, sírvele a Dios con integridad. De pronto no pasará nada ahora, de pronto vendrán 5 o 10 años y no pasará nada, pero tarde que temprano tu pecado te alcanzará. Pero lo que Dios quiere en esta hora es que tú sirvas al Señor con integridad y rectitud de corazón. No somos perfectos, yo también tengo mis errores, pero una cosa es ser pecador y otra cosa es tener errores. Pero hay gente que sirve al Señor indignamente, adúlteros, fornicarios. Viven la vida de cualquier manera y se camuflan de tal manera que aquí no ha pasado nada. No juegues con el Señor, no juegues con Él. Que tu maldad te alcanzará, tu pecado te alcanzará, pero Dios
Dios no quiere, oiga lo que le digo en esta mañana, Dios no quiere servidores perfectos, no quiere servidores que reconozcan sus pecados y sus faltas. Eso es lo que Dios quiere. Él no te está pidiendo perfección. Colócate de pie en esta mañana. Ni mucho menos, Dios no está diciendo que sea perfecto, aleluya, pero si tú no mereces tener un cargo, si tú mereces una disciplina, no encubras eso, porque eso te hace daño y le hace daño a la obra. Antes de que el pastor te descubra o antes de que el pastor te investigue, ve donde el pastor y dígale: hermano pastor, aquí tengo el cargo, yo no soy merecedor de él, yo quiero entregarlo porque he cometido tal error. Y déjeme decirle que a pesar de que Dios no está de acuerdo, Dios te restaurará, porque el que se humilla, Dios lo levanta. Adora al Señor en esta mañana. Sírvele con integridad, no deje que esa tu gloria se desvanezca. Sé sincero con el Señor, sé sincero con Él y sírvele con integridad. No tires por tierra el honor que el Señor te ha dado. Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Alabado mi Dios, alabado mi Dios. Aquí estamos en esta mañana, Jesús de Nazaret. Danos sinceridad, danos sinceridad, danos sinceridad en esta mañana para no vivir un evangelio de apariencia. No queremos un cargo, queremos la salvación. Queremos ser luz, queremos impactar a esta sociedad, queremos impactar a nuestras familias, pero eso se hará con nuestra manera de vivir, no un evangelio de apariencia, no un evangelio de cualquier manera, un evangelio de integridad. Dios quiere cristianos que vivan el evangelio de verdad. Que tu testimonio hable, que tu testimonio hable. Tú no le sirves a los hombres, tú le sirves a Dios. Sírvele con integridad, con rectitud de corazón.